Todo lo que creíste sobre la muerte es una mentira. La conciencia no se apaga, no hay cielo, no hay infierno, hay algo más. Un viaje secreto que ha sido ocultado por más de 1000 años. Un manuscrito prohibido, conocido como el Libro Tibetano de los Muertos, lo revela todo. Los 49 días después de morir. Una prueba silenciosa, donde solo los conscientes sobreviven, y los demás repiten el ciclo. Si estás viendo esto, no es por casualidad. Durante toda la historia humana, la muerte ha sido representada como el fin definitivo, un punto final que marca el cierre de una existencia. Sin embargo, en las enseñanzas esotéricas tibetanas, transmitidas por siglos de manera restringida, especialmente en el texto conocido como el Bardo Todol, o Libro Tibetano de los Muertos, esa concepción resulta no solo incompleta, sino profundamente equivocada. Según este conocimiento ancestral, el momento de la muerte no es una conclusión, sino una apertura. Es una transición, un umbral desde el cual se despliega un proceso de vastas implicaciones para la conciencia. En este instante inicial, justo después del último aliento, comienza una travesía interior que pone a prueba todo lo que el ser ha acumulado durante su vida: pensamientos, emociones, apegos y temores. La muerte no interrumpe la conciencia. Al contrario, la libera de sus limitaciones físicas, permitiéndole experimentar una dimensión en la que el tiempo, el espacio y la materia pierden su forma conocida. Pero esa liberación no es sin consecuencias. Inmediatamente después de la separación del cuerpo físico, el individuo entra en lo que se denomina el Chikai Bardo, la primera fase del estado intermedio. En este estado, lo primero que se manifiesta es la luz clara de la realidad, una luminosidad vasta, omnipresente y absoluta, que representa la esencia última de la mente. No es una luz que se vea con los ojos físicos, sino una experiencia total, envolvente, que lo contiene todo y disuelve cualquier noción de separación. Para el alma, es el instante más sagrado y decisivo. Si logra reconocer esa luz como su verdadera naturaleza, si consigue no temerla ni aferrarse a ninguna imagen de sí misma, entonces puede fusionarse con ella y alcanzar la liberación inmediata, conocida como moksha o nirvana, la trascendencia del ciclo de nacimientos y muertes. No obstante, ese reconocimiento no es sencillo. Durante la vida, la mayoría de los seres humanos han sido condicionados por el miedo, el apego, la ignorancia y la ilusión. Han identificado su conciencia con el cuerpo, su valor con el logro, su seguridad con el mundo material. Han aprendido a temer lo desconocido, a rechazar lo que no pueden controlar. Por eso, cuando el alma se encuentra repentinamente ante esta luz pura e inmensa, su primera reacción no suele ser la entrega, sino el rechazo. La claridad absoluta es demasiado intensa para una mente que ha pasado su vida fragmentada. Y así, en lugar de fundirse con la realidad última, la conciencia da un paso atrás, se retrae, se confunde. Ese momento de vacilación es crítico, porque una vez que se pierde la oportunidad de reconocer la luz clara, comienza un proceso más complejo, lleno de pruebas mentales y proyecciones internas. Pero aún dentro de ese primer momento hay una enseñanza fundamental. La conciencia no muere, cambia de estado, cambia de vehículo, pero no desaparece. Despierta a una dimensión donde todo lo que experimenta es reflejo de sí misma, donde ya no hay mediadores entre su interior y lo que percibe. Este despertar no siempre es instantáneo. Muchos no se dan cuenta de que han muerto. Intentan hablar, moverse, interactuar, solo para descubrir que el mundo físico ya no les responde. Buscan a sus seres queridos, se acercan a sus hogares, visitan lugares familiares, pero nadie los ve, nadie los oye.
Esta desconexión los desorienta profundamente. Algunos lo interpretan como un sueño vívido, otros como una pesadilla. Sin embargo, el texto tibetano insiste: lo que ocurre no es sueño ni ilusión externa. Es una transición consciente en la que la mente, liberada de sus ataduras físicas, comienza a experimentar sus propias creaciones con una intensidad desconocida. El alma en este punto aún conserva su identidad, sus memorias recientes, sus emociones no resueltas. No comprende que la realidad ha cambiado porque sigue pensando desde el esquema de la vida anterior. No sabe que ha cruzado un umbral. Y sin embargo, los signos están allí. No hay cuerpo que responder, no hay voz que emitir, pero hay conciencia. No hay latido ni aliento, pero hay atención. Lo que el alma percibe es un espacio sin tiempo, una sensación de ligereza, una expansión silenciosa que recuerda a los sueños lúcidos o a las experiencias extracorpóreas que algunos han relatado en vida. La diferencia es que, esta vez, no hay retorno al cuerpo físico. Se ha cruzado una frontera irreversible. El texto sagrado afirma que aquellos que han tenido entrenamiento espiritual, ya sea mediante la meditación, el autoestudio o el cultivo de la atención plena, tienen mayor posibilidad de reconocer la luz clara cuando ésta se manifiesta. No porque sean especiales o elegidos, sino porque han cultivado la habilidad de permanecer presentes ante lo desconocido. Han aprendido a no reaccionar con miedo ni con deseo. Han comprendido que todo lo que surge es transitorio, incluido el yo que observa. Para estos pocos, el tránsito es directo. No necesitan enfrentar las etapas siguientes del bardo. Se disuelven en la luz como una gota en el océano, sin regresar jamás. Pero para la mayoría, este instante pasa sin reconocimiento. La luz clara se desvanece gradualmente, no porque desaparezca, sino porque la conciencia deja de verla. Al retirarse, da paso a experiencias menos puras, más cercanas a las formas duales que la mente puede procesar. Las siguientes fases del bardo están marcadas por visiones, sonidos, emociones intensas. Comienza una serie de pruebas diseñadas no por un juez externo, sino por la propia mente del fallecido. Cada una de esas etapas es una oportunidad perdida o una puerta hacia la liberación, dependiendo del grado de conciencia que el alma logre mantener. Lo más impactante es que todo este proceso, este despertar más allá de la muerte, ocurre dentro de la misma estructura mental que hemos llevado durante la vida. La muerte no borra lo que somos, simplemente lo revela. Y lo revela con una claridad implacable. El ser no se convierte en algo distinto, simplemente queda expuesto, sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. Esta es la razón por la cual los antiguos maestros enseñaban que la preparación para la muerte no comienza en el lecho final, sino ahora, en cada momento de vida consciente. Porque en el momento en que se detiene el corazón, lo que queda no es lo que aparentamos, sino lo que somos. Así concluye el primer acto de esta travesía invisible. La oportunidad de liberación inmediata, ofrecida a cada alma en el instante mismo de morir, a través del reconocimiento de la realidad última. Una oportunidad que pocos aprovechan no porque les falte poder, sino porque les falta preparación. En el bardo no hay favores divinos ni castigos externos, solo hay conciencia enfrentándose a sí misma. La luz está ahí, como ha estado siempre, pero verla depende de los ojos con los que hemos aprendido a mirar. Cuando la luz clara de la realidad se desvanece, no porque deje de existir, sino porque la conciencia ya no es capaz de reconocerla, el alma entra en una segunda fase del bardo. Este nuevo estado es sutilmente más denso que el anterior, y sin embargo, infinitamente más engañoso.
Se trata de un reino intermedio donde no existe materia como la conocemos, pero donde las proyecciones mentales cobran forma con tal intensidad que parecen reales. El individuo ya no flota en la vastedad de la luz incondicionada, sino que comienza a percibir fenómenos, sonidos, formas, colores, entidades y paisajes. Lo que antes era pura conciencia, ahora se transforma en experiencia subjetiva, y es aquí donde se activa el contenido psíquico acumulado durante toda la vida. Cada pensamiento no resuelto, cada emoción reprimida, cada creencia inculcada se convierte en imagen viva dentro de este espacio intermedio. A este estado se le conoce como Chon-Yit Bardo y representa el inicio del laberinto de ilusiones. Lo que distingue a esta etapa es la confusión. La mente, aún ignorante de su muerte, busca asideros conocidos para comprender su nueva situación. Al no hallarlos, los crea. De ahí emergen visiones que adoptan formas familiares, seres queridos que parecen hablar desde una distancia inasible, lugares donde una vez se fue feliz, voces que susurran nombres, promesas, advertencias. Son ecos del pasado, no por su contenido literal, sino por su origen psicológico. No hay nada externo que los genere. Son imágenes nacidas de la conciencia misma. Pero la intensidad con la que se manifiestan las hace indistinguibles de la realidad sensorial que una vez conocimos. Aquí, el alma se ve sometida a la segunda gran prueba: reconocer que todo lo que ve, oye y siente es una construcción de su mente. Fallar esta prueba significa identificarse con lo percibido, creer en la objetividad de esas imágenes y por ende perder de vista la oportunidad de liberarse. Las tradiciones tibetanas enseñan que estas visiones no son buenas ni malas, sino reflejos. Si el alma reacciona con deseo, se apega a ellas. Si reacciona con miedo, las rehúye. En ambos casos, sigue atrapada. Solo una conciencia entrenada en el desapego puede observarlas sin verse arrastrada, comprendiendo que toda forma, por muy luminosa o aterradora que parezca, no es más que una proyección efímera. Esta capacidad de no reaccionar, de permanecer como testigo sereno, es lo que determina si se avanza hacia la liberación o se cae más profundamente en el ciclo de renacimiento. Una de las características más enigmáticas del Chon-Yit Bardo es la aparición de lo que parecen ser entidades espirituales. Algunos las describen como ángeles, otros como guías, deidades o maestros. Su presencia es pacífica, emanan sabiduría y compasión, invitan a la calma, a la trascendencia. Pero estas figuras, por más sublimes que se presenten, tampoco existen fuera de la mente del fallecido. Son expresiones simbólicas de su conciencia superior, del potencial no realizado que ahora toma forma como señal de lo que podría ser. Si el alma reconoce en estas entidades su verdadero rostro, si ve en ellas un espejo de su naturaleza iluminada, puede fusionarse con ellas y disolverse en un estado de conciencia pura. Este reconocimiento representa otra vía directa hacia la liberación. Sin embargo, lo habitual es que la conciencia, aún condicionada, se relacione con estas apariciones desde un lugar de dualidad. Las idealiza, les reza, se somete a ellas sin entender que no hay distancia real entre su esencia y la de las figuras que contempla. A medida que avanzan los días en esta fase, las visiones comienzan a cambiar. Lo que era sublime se vuelve confuso. Las entidades radiantes se desvanecen y aparecen figuras distorsionadas, grotescas, incluso amenazantes. Voces que antes eran armónicas se tornan susurros de duda. El alma comienza a percibir formas caóticas, sombras que lo persiguen, lugares sombríos, sensaciones de pérdida, fragmentación, desorientación.
es la mente cayendo más profundamente en sus propios miedos. Este descenso no es punitivo, es una representación fiel del contenido mental que la conciencia no ha integrado. Todo lo que no fue enfrentado en vida, todo lo reprimido, lo ignorado, lo temido, se convierte ahora en una visión concreta. No son castigos ni demonios objetivos, son emociones y pensamientos que se han liberado de su contenedor físico y ahora se proyectan sin filtro alguno. En vida, estas cargas internas se disfrazaban de rutina, evasión, racionalización. En el bardo no hay tal posibilidad. La mente es su propio escenario y cada emoción reprimida cobra forma. El alma suele entrar en pánico, cree estar siendo perseguida, juzgada, condenada, corre, huye, implora, pero todo lo que encuentra es ella misma. El bardo no tiene puertas ni muros, no tiene salida porque no tiene estructura objetiva, solo tiene profundidad psicológica. Cuanto más reacciona la conciencia, más se intensifican las visiones. El miedo alimenta el terror. La duda fortalece la ilusión, la huida refuerza el espejismo, y así, sin darse cuenta, el alma se enreda en una red que ella misma ha tejido. Las enseñanzas tibetanas son claras. La única forma de disipar estas ilusiones es dejar de creer en ellas. En el instante en que se las observa con desapego, sabiendo que no son más que proyecciones mentales, se disuelven como niebla ante el sol. No se trata de luchar contra ellas, sino de verlas por lo que son. Pero esta sabiduría requiere preparación. En la vida ordinaria, pocas personas se entrenan para reconocer sus propios procesos mentales. Se les enseña a mirar hacia afuera, a buscar respuestas en lo externo, a huir del dolor y perseguir placer. Esta orientación hacia lo material se convierte en un obstáculo insalvable en el bardo, donde no hay materia, solo mente. Por eso, el alma que no ha cultivado el conocimiento interior está en desventaja. Sus herramientas de comprensión no funcionan aquí. Lo que antes eran mecanismos de defensa, ahora son cadenas. El Chonjit bardo no perdona la ignorancia, pero tampoco la castiga. Simplemente refleja, y lo que muestra, por doloroso que sea, es siempre una oportunidad de ver lo que en vida se evitó. El segundo capítulo de este viaje nos enseña que las ilusiones no terminan con la vida física. De hecho, se intensifican, porque al no haber cuerpo, no hay freno. Lo que se piensa, se ve. Lo que se teme, se presenta. Lo que se desea, se manifiesta. Este estado de hipermente es una revelación de que la realidad, incluso en vida, ha sido siempre una construcción. Pero en el bardo, esa construcción se vuelve visible, implacable, inevitable. Solo aquellos que han comenzado a ver la ilusión mientras viven podrán reconocerla en la muerte. Y solo los que no reaccionen con miedo o deseo lograrán atravesarla hacia la siguiente etapa. La verdadera prueba no es externa, es mental, y solo ha comenzado. Tras haber atravesado el umbral de las ilusiones y enfrentado las proyecciones mentales generadas por el deseo, el miedo y el apego, el alma se adentra en una de las fases más decisivas y complejas del bardo, un tramo donde ya no predomina lo externo, ni siquiera en forma ilusoria, sino que lo que emerge es la sustancia interior misma de la existencia pasada. Esta etapa, descrita con gran precisión en las enseñanzas tibetanas como una suerte de tribunal sin jueces, es conocida como la Gran Revisión y representa no una evaluación externa, sino una revelación integral de la propia conciencia, expuesta a su verdad más desnuda, sin posibilidad de evasión ni de manipulación. Aquí no hay entidades que decidan el destino del alma, ni balanzas cósmicas que pesen las acciones cometidas, sino una profunda inmersión en la totalidad de la vida vivida,
donde cada pensamiento, cada emoción, cada decisión, incluso aquellas que parecieron insignificantes o que fueron olvidadas por completo, retorna con una claridad abrumadora y una dimensión emocional que trasciende lo racional. La conciencia, liberada de las limitaciones del cuerpo y de la linealidad del tiempo, ya no recuerda su vida como una simple sucesión de eventos, sino que la revive de manera simultánea y expansiva, sintiendo no solo lo que sintió en cada momento, sino también lo que sintieron todos aquellos que fueron impactados por sus actos, lo que permite experimentar desde múltiples perspectivas el alcance real de cada elección. Esta forma de revivencia no se asemeja a una película proyectada ante un espectador pasivo, sino que es una experiencia sensorial, emocional y energética total, donde el alma se ve arrojada a la multiplicidad de sus propios actos y consecuencias, percibiendo con total lucidez no solo lo que hizo, sino lo que fue generado a partir de ello, y lo que no se atrevió a ver mientras estaba viva. Este proceso, lejos de ser uniforme, varía drásticamente según el contenido interior que el alma arrastra consigo. Para algunos, la revisión puede ser luminosa y serena, una revelación de cuán profundamente tocó la vida de otros a través de gestos compasivos, palabras sinceras o decisiones tomadas con integridad. En estos casos, la conciencia es envuelta por una sensación de expansión, como si la propia existencia hubiese generado una corriente de luz que ahora retorna para envolver al alma en un estado de paz creciente, haciendo visible el valor real de actos que en vida quizá pasaron desapercibidos, pero que sembraron comprensión, alivio o amor en quienes los recibieron. Sin embargo, para la mayoría, la experiencia no es ni dulce ni suave, pues el alma se enfrenta a todas las sombras que evitó, a las heridas que causó, a las decisiones tomadas desde la inconsciencia o la conveniencia, a las palabras que lastimaron, a las acciones que generaron sufrimiento, al egoísmo que dejó cicatrices silenciosas en otros, y lo hace no como una observadora distante, sino como quien siente en carne propia los efectos de cada uno de esos momentos. El impacto de esta revisión no proviene de un castigo ni de una culpa impuesta por normas morales externas, sino de la imposibilidad de ignorar lo que siempre estuvo presente, pero fue negado o minimizado, y de la intensidad con que la conciencia, al haber recuperado su sensibilidad original, percibe el dolor causado. Allí donde en vida pudo haber habido indiferencia o desprecio, ahora hay conciencia plena del efecto que ese acto tuvo en el otro, y allí donde hubo negación, ahora hay revelación, no como un juicio, sino como un espejo que devuelve el reflejo íntegro del alma. Esta vivencia, que algunos podrían calificar de agónica, no tiene otro fin que revelar con exactitud el estado interno real del ser, y hacerlo sin velos, sin interpretaciones mentales, sin justificaciones, porque en el bardo no hay lugar para la mentira, ni siquiera la que uno se dice a sí mismo. Lo que hace que esta etapa sea profundamente transformadora es que no se trata de una mera observación retrospectiva, sino de una experiencia que moldea directamente el estado vibracional del alma, es decir, la energía emocional dominante con la que se cierra esta revisión determina el próximo destino del ser. Si al concluir el proceso, la conciencia está saturada de remordimiento, de apego, de emociones no resueltas, de culpa o de deseo de reparar, entonces esa carga actúa como una fuerza gravitacional que impulsa al alma de regreso al ciclo de nacimiento y muerte, proyectándola hacia un nuevo cuerpo, hacia nuevas circunstancias destinadas a darle otra oportunidad de integrar lo que aún permanece inconcluso. En cambio, si la revisión es atravesada con lucidez, con aceptación profunda, sin resistencia ni apego, reconociendo que cada acto fue resultado del nivel de comprensión alcanzado en su momento,
El alma tiene la posibilidad de liberarse del ciclo, no porque haya sido perfecta, sino porque ha logrado integrar sus sombras sin identificarse con ellas. La clave no está en haber tenido una vida impecable, sino en haber desarrollado, incluso en los últimos instantes, la capacidad de aceptar todo lo vivido con honestidad radical, sin juicio y sin negación. Aceptar no implica celebrar el error ni negar el daño, sino comprenderlo desde una perspectiva ampliada que abarca tanto la ignorancia como la intención, y que no se detiene en la culpa, sino que transforma el dolor en comprensión. Esta forma de aceptación, enseñan los textos tibetanos, no se improvisa. Requiere una preparación que empieza en la vida, a través del trabajo interior, la meditación, la autoobservación constante y el desapego progresivo de la imagen que uno construye de sí mismo. Quien nunca ha cultivado esa conciencia, difícilmente podrá sostenerla cuando el peso de toda su vida lo atraviese en una sola ola de lucidez. En esta etapa, la verdad esencial se vuelve ineludible. Nadie escapa a sí mismo. No hay salvación externa, no hay intermediarios ni argumentos que puedan alterar lo que uno ha sembrado. La revisión de la vida no castiga ni recompensa, simplemente muestra, y en ese mostrar permite comprender con absoluta claridad cómo cada instante de la existencia formó parte de un entramado de causas y efectos que se extiende más allá de la percepción limitada que tuvimos en vida. Cada gesto, cada palabra, cada omisión tuvo un impacto, no solo en los otros, sino en la estructura energética de la propia alma. Y es esa estructura la que ahora se revela en toda su magnitud. Este capítulo de la travesía por el bardo es, sin duda, uno de los más exigentes y profundos, pues es aquí donde el alma no solo se ve, sino que decide, aunque no de manera racional ni deliberada, sino a través del estado emocional predominante que emerge de la revisión. La decisión no es un acto consciente como los que se toman en vida, sino un magnetismo vibracional. Lo que sientes determina a dónde vas. Si el alma queda atrapada en el remordimiento, volverá. Si logra trascender el apego, podrá liberarse. Por eso, los sabios tibetanos enseñaron que la verdadera espiritualidad no consiste en acumular creencias, sino en preparar la mente para ese instante, cultivando una conciencia clara, una intención recta y una aceptación serena de la imperfección humana. La gran revisión no transforma a la conciencia, sino que revela su verdadero rostro. Lo que el alma encuentra en ese espejo no es una sentencia, sino una radiografía existencial que le permite comprenderse sin máscaras. Y es en esa comprensión donde reside la posibilidad de cerrar el ciclo o de volver a repetirlo. En la medida en que uno haya aprendido a mirarse sin huir, sin negar, sin condenarse ni exaltarse, en esa misma medida podrá ver la verdad de su camino y, si está listo, soltarlo todo. Porque en el fondo, lo único que impide la liberación es el apego a una historia que ya terminó, pero que uno aún no se atreve a dejar ir. Superada la etapa de la gran revisión, donde el alma se ve sumergida en la totalidad de su vida y confrontada con el espejo inquebrantable de sus acciones, la conciencia entra en la que quizás sea la fase más delicada y decisiva del bardo. Aquí, el viaje ha alcanzado un punto en el que todo lo ilusorio ha sido expuesto, todo lo reprimido ha salido a la superficie y todo lo no integrado ha revelado sus raíces. Sin embargo, el proceso aún no ha terminado. Aunque muchos creen que el alma, tras revisarse, queda libre o condenada, la tradición tibetana señala que el momento más difícil y el más sutil ocurre precisamente al final, cuando todo parece calmarse y el alma comienza a sentir que el tormento ha cedido. Es en esa aparente serenidad donde se abre la última trampa, la ilusión del retorno, el llamado del renacimiento,
disfrazado de familiaridad, consuelo y deseo. Esta fase, conocida por los sabios como la encrucijada kármica, no se presenta con violencia, ni con caos, ni con terror, sino todo lo contrario. Lo que aparece ante la conciencia es una serie de visiones profundamente atractivas, casi irresistibles, que apelan no al miedo como en etapas anteriores, sino al amor, a la nostalgia, a la memoria emocional. La mente, condicionada por siglos de identificación con la forma, comienza a crear imágenes que parecen ofrecer refugio, rostros de familiares que llaman dulcemente, paisajes de la infancia, sensaciones de pertenencia, voces que invitan al alma a volver, a completar lo inconcluso, a corregir errores, a abrazar lo que se dejó atrás. Es, en apariencia, un gesto de ternura del universo. Pero en verdad es la última manifestación de la mente que aún no ha soltado sus apegos. Y es precisamente por ello que esta ilusión es la más peligrosa de todas, porque ya no apela al instinto de supervivencia, sino al afecto más profundo, al deseo de continuidad, al anhelo de volver a empezar. El alma, fatigada por el proceso vivido, vulnerable por la intensidad emocional de la revisión y aún identificada con los fragmentos de su identidad pasada, se deja seducir por esas imágenes sin reconocer que no son sino proyecciones de su deseo. Y lo que comienza como una visión se transforma rápidamente en atracción. Esa atracción, lejos de ser un proceso intelectual, es una corriente vibracional que arrastra la conciencia hacia un nuevo ciclo de existencia. Según las enseñanzas tibetanas, no es que el alma decida nacer nuevamente con plena claridad. Más bien es que se ve imantada hacia una nueva vida en el momento exacto en que responde a esa última ilusión con deseo, con añoranza o con identificación. Ese movimiento es casi automático. Basta una sola chispa de apego, una emoción no resuelta, una imagen que despierte un eco no sanado para que la conciencia sea impulsada hacia la entrada de otro útero, otra forma, otro mundo donde continuar el aprendizaje. Lo más desconcertante de esta etapa es que el alma no suele percibirla como una prueba. A diferencia de las visiones terribles o los demonios mentales del bardo previo, estas imágenes no parecen peligrosas. Por el contrario, evocan calidez, amor, sentido. Pero es precisamente ese velo de dulzura lo que impide ver que se trata de la última ilusión, la más convincente, porque se manifiesta como lo que más queremos y menos estamos dispuestos a soltar. Nuestras relaciones, nuestra historia, nuestra idea de quiénes somos. Así, el alma no comprende que está decidiendo algo trascendental. Cree estar regresando a casa, cuando en realidad está cerrando el círculo del olvido. Y en el instante en que se entrega a esa visión, el ciclo se reinicia. El renacimiento no es una transición suave ni consciente, como muchos imaginan. Ocurre en un instante de inconsciencia absoluta, donde la conciencia se colapsa dentro del deseo que la arrastró. Ese colapso da lugar a la gestación de un nuevo cuerpo, una nueva historia, una nueva identidad, completamente desconectada de la anterior. La sabiduría tibetana afirma que este proceso ocurre en el mismo momento en que el alma se identifica con una imagen que la conmueve o la seduce. Esa imagen actúa como un portal vibratorio y al cruzarlo, la conciencia pierde toda memoria de su estado previo, como quien despierta de un sueño sin recordar haber soñado. Nace entonces un nuevo ser, una nueva máscara para la misma conciencia, que ha vuelto a la rueda del samsara, al juego de formas, a la danza del karma. Sin embargo, existe una salida, y no es mística, ni mágica, ni dependiente de ninguna deidad o intervención externa. Es una salida que exige la presencia más radical, la atención más pura y el desapego más profundo.
Aquellos pocos que han logrado atravesar las etapas anteriores del bardo sin identificarse con lo que veían, que han reconocido las visiones como ilusiones, que han aceptado la revisión de su vida sin aferrarse al dolor ni al deseo, llegan a este punto con un nivel de claridad que les permite ver la última ilusión por lo que es. Estos seres despiertos, cuando aparecen las imágenes de seres queridos, cuando surgen los rostros que suplican o los paisajes que invitan al regreso, no reaccionan con emoción ni con rechazo, sino con una serena compasión. Reconocen que aquello que aparece es solo un eco de lo que fueron, una manifestación efímera de un mundo que ya ha cumplido su función. Y al no responder con apego, el impulso hacia el renacimiento se desvanece. No porque lo rechacen, sino porque no lo necesitan. En ese momento, la ilusión se quiebra. Las formas se disuelven. El magnetismo del deseo pierde su fuerza. Y lo que queda es la conciencia pura, sin forma, sin narrativa, sin impulso de retorno. Esta es la liberación final. No es una ascensión a un cielo, ni una recompensa, ni un logro espiritual. Es simplemente la quietud total, el despertar definitivo de quien ha visto a través de todas las máscaras y ha comprendido que ninguna de ellas lo definía. Este estado, según los maestros tibetanos, no puede ser alcanzado a través de una técnica mecánica ni mediante la fe ciega. Solo es posible para quienes han vivido con plena conciencia, cultivando el desapego no como renuncia al mundo, sino como libertad frente a sus trampas. Aquellos que han aprendido a amar sin poseer, a actuar sin esperar, a mirar sin juzgar, a vivir sabiendo que todo lo visible es transitorio, son los únicos que, llegado este momento, pueden elegir no ser arrastrados por la corriente, y esa elección, que parece tan simple en palabras, es en realidad el fruto de una preparación que dura toda una vida, y tal vez muchas, porque solo una mente verdaderamente entrenada puede permanecer inmóvil ante la visión que encarna sus afectos más profundos. La última ilusión es, entonces, la más peligrosa no porque sea amenazante, sino porque se disfraza de lo que más amamos. Es el reflejo final del yo, la imagen más sutil del ego espiritualizado, el anhelo más humano de continuar, de corregir, de volver. Y sin embargo, solo quien la atraviesa sin ceder descubre que no hay regreso posible cuando uno ha despertado. En ese instante, todo deseo se disuelve, no porque se lo suprima, sino porque ya no tiene sentido. La conciencia comprende, por fin, que no hay nada más que hacer, que el viaje ha terminado, que lo único real era ella misma, intacta desde el principio. Entonces, y solo entonces, la rueda se detiene. Después de las visiones celestiales y las figuras sombrías, después del doloroso espejo de la gran revisión y la última trampa del apego disfrazado de amor, la conciencia alcanza el final del bardo. Ha pasado por pruebas que no fueron diseñadas por un Dios exterior, sino generadas desde el interior más profundo de su psique, construidas por las emociones, creencias y hábitos acumulados durante toda su existencia. Ahora, en esta etapa final, todo ha sido visto. Nada queda por revelar, pero aún falta una elección silenciosa, sin palabras, sin rituales, sin testigos. Una elección que no depende de la lógica ni del deseo, sino del nivel de comprensión que se ha cultivado en vida. Porque el destino del alma no se decide en el más allá, se decide aquí. El bardo, lejos de ser un lugar, ha demostrado ser un estado de conciencia, un campo de manifestación en el que cada pensamiento se convierte en forma, cada emoción en figura, cada deseo en impulso creativo. Durante los 49 días que marca la tradición tibetana, la mente ha sido liberada de los límites del cuerpo físico, pero no ha sido liberada de sí misma. En este tramo final, lo único que queda es presencia. No hay más imágenes, no hay más revisiones, no hay más figuras seductoras.
Solo está la conciencia desnuda frente a la inmensidad silenciosa de su propio ser. Aquí, el alma siente por última vez la fuerza del ciclo kármico que la invita a regresar, que le muestra fragmentos de un nuevo cuerpo, ecos de una nueva vida que aún no ha comenzado, pero ya se está formando. Todo depende de una cosa: si aún hay algo que le pese, algo que la ate, algo que no esté resuelto. Si existe aunque sea una mínima identificación con el yo que fue, el alma será atraída de nuevo al vientre de la forma, a otro nombre, otra historia, otro olvido. Pero si todo ha sido visto y soltado, no negado, no reprimido, sino verdaderamente comprendido y dejado ir, entonces el ciclo se rompe. Esa ruptura no se siente como una victoria ni como un logro. No hay fuegos artificiales, ni voces celestiales, ni puertas doradas que se abran. La liberación no es una experiencia. Es el cese total de la necesidad de experimentar. Es la disolución de toda dualidad, la comprensión de que jamás hubo nadie que nacer, ni nadie que morir, ni nadie que reencarnar. Es el despertar a lo que siempre ha sido, al estado original de la conciencia que nunca fue afectado por la ilusión, pero que decidió jugar el juego de olvidar para luego recordar. Y cuando eso sucede, no queda nadie que diga, he despertado. Solo queda el silencio. Y si una mente ha vivido distraída, reactiva, dormida, no despertará por arte de magia en el umbral de la muerte. Todo lo que no se entrena en vida no aparece después. Por eso, este conocimiento, por mucho tiempo considerado prohibido, reservado, casi peligroso, tiene una urgencia absoluta en el mundo actual. Porque nos hemos desconectado por completo del propósito más profundo de la existencia: prepararnos para morir, no con temor, sino con lucidez. Vivir, entonces, no significa escapar de la muerte, sino entenderla. No significa acumular placeres, logros o posesiones, sino cultivar la claridad suficiente para no ser arrastrados por ellos cuando llegue el momento de soltar. El trabajo real no es trascender el bardo cuando ya estamos allí. El trabajo real es dejar de vivir como si estuviéramos muertos, porque los mismos mecanismos que nos atrapan tras el último aliento son los que nos esclavizan ahora. El apego, el miedo, la ignorancia, el deseo incesante. La sociedad moderna no te prepara para la muerte porque no le conviene que estés listo. Prefiere que temas, que corras, que te aferres, que vivas pendiente del consumo y no de la conciencia. Pero tú ya sabes que hay otra manera, y es aquí donde termina el viaje, pero solo si tú decides comenzar el tuyo. Si has llegado hasta este punto, ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Ahora sabes que el bardo no es un mito antiguo, ni una superstición arcaica, sino una descripción precisa del funcionamiento profundo de la conciencia. Ahora entiendes que el momento de prepararse para la muerte es ahora mismo, en cada elección, en cada pensamiento, en cada respiración. No permitas que este conocimiento se convierta en una curiosidad más que se olvida tras unos minutos. Hazlo semilla. Suscríbete si sientes que esta verdad resuena contigo. Activa las notificaciones para que no te pierdas las próximas entregas, donde exploraremos más enseñanzas prohibidas, tradiciones ocultas y los secretos que no quieren que sepas. Deja en los comentarios qué parte del bardo te resonó más. ¿Estás listo para despertar? Comparte este contenido con quienes sabes que están buscando algo más profundo. Porque recordar quién eres no es un acto de fe, es un acto de conciencia.